¿Qué tal, chavos? Pues mira, esta vez vamos a platicar de la organización de la tabla periódica. Es una historia interesante el analizar cómo es que los elementos de la tabla periódica el día de hoy, pues bueno, no fue fácil descubrirlos. Cabe mencionar que el hombre antiguo, bueno, pues estamos hablando de esos hombres a los cuales nosotros llamamos cavernícolas, ¿no? El neandertal y demás. Pues para ellos, mira, fíjate bien que había solamente cuatro elementos importantes. Estos cuatro elementos, bueno, pues los conocían porque tenían contacto con ellos de manera visual, de manera tangible. Y te estoy hablando de la tierra, el agua, el fuego y el aire. Esos eran los cuatro elementos esenciales para estos hombres. No había más. Ellos no conocían del oro, del cobre, del selenio, del berilio, etcétera, etcétera. Y no fue hasta que llegó otro científico, bueno, más bien un científico de nombre Dobereiner. Te estoy hablando de los años de los 1800, ¿no? 1817 para ser exactos. Y ya cuando la ciencia ya estaba como tal, empezaba a crecer poco a poco la ciencia y sobre todo la ciencia de la química. Pues bueno, lo que hace Dobereiner es relacionar la masa atómica de los elementos, de los primeros elementos que en ese momento había, ¿no? Él empieza a relacionarlos por esto. No había un conocimiento exacto como lo hay hoy, porque bueno, cabe mencionar que no había la tecnología que hoy en día tenemos, no había la profundidad que hoy hacemos con la ciencia, porque bueno, eran los primeros pininos, ¿no? Por llamarlo así. Pero lo importante de todo esto es que Dobereiner forma lo que se conocen como triadas, acuérdate de esto. Las triadas no son más que grupos de tres elementos. Y fíjate bien qué es lo que pasa con esto. Lo que hace Dobereiner es entonces darse cuenta que había pequeños grupos de tres elementos que entre ellos tenían mismas características y que estos tres elementos tenían características diferentes a otros grupos de tres. Como cuando haces esa pequeña bolita en el salón de clases y tú te juntas con otros dos, pero ustedes tres no se juntan con otros tres porque no son afines sus conocimientos, sus gustos, su manera de ser, etcétera. Y bueno, como ejemplo de esto está la triada del cloro, el bromo y el yodo. Él se dio cuenta que estos tres elementos tenían características similares y que por eso los podía conjuntar, los podía reunir en un pequeño grupo a los cuales llamó triadas, pero que estos a su vez te decía yo que eran diferentes a otros grupos o a otras triadas. En total, Dobereiner, bueno, pues en este afán de organizar los elementos, los primeros elementos de la tabla periódica, conjuntó en total 20 triadas. Y bueno, ahí empezaba la historia interesante de lo que hoy conocemos como tabla periódica. Tiempo después, fíjate bien, viene un científico de nombre Newlands. Y bueno, pues ya te estoy hablando del año de 1862. Ya habían pasado ahí un poquito más de 40 años. Y bueno, aquí Newlands, en base a lo que ya se había descubierto y demás, empieza a estudiar algo que se conoce como periodicidad. ¿Qué será la periodicidad? Bueno, por ejemplo, una periodicidad tiene que ver con el tiempo o con un lapso de repetición. Por ejemplo, hablando de números, vamos a pensar que el 1, 2, 3, 4 se comporta de una manera diferente ese grupo, el 5, 6, 7, 8 se comporta de otra manera, 9, 10, 11, 12 y bueno, y hay un periodo, ¿no? Entonces, lo que hizo Newlands fue darse cuenta de dicha periodicidad, es decir, que cada cierto número de elementos las características cambiaban y a partir de ahí empezaba otro periodo de elementos con características diferentes a los anteriores, algo similar a las triadas, nada más que aquí fue un poquito más allá este científico Newlands y dejaron de ser triadas. Y fíjate bien, él enunció una ley y esta ley, bueno, se conoce como la ley de las octavas. Esto quiere decir entonces que esa periodicidad ya no era de 3 elementos, sino se repetía cada 8 elementos. Entonces esta ya era un brinco importante dentro del estudio de la tabla periódica porque iba aumentando, ¿no?, el número de elementos analizados
Y cada 8 elementos, entonces las características eran similares entre los elementos existentes, y al llegar al elemento número 8, las características se rompían y eran muy diferentes a los primeros. Entonces esto es lo importante, pasamos de las triadas a las octavas, y vaya que si esto fue muy importante, fue una aportación de vital importancia para lo que es hoy en nuestros días la tabla periódica. Pero había insuficiencias aún, porque bueno, te decía yo hace un momento que la tecnología no había avanzado mucho. Y bueno, no todos los elementos, además, no todos los elementos cumplían con esa periodicidad. Es decir, él organizaba los elementos en 8, pero había unos que no entraban en esos grupos o en estos periodos. Bueno, el tiempo sigue avanzando, aunque ya no tuvieron que pasar muchos años. Y viene un científico de nombre Meyer, 1869, ya no pasaron muchos años. Y aquí fíjate lo que hace este científico de nombre Meyer, aprovechando todo lo que ya habían hecho los anteriores. No quiere decir esto que ya no servía lo que ellos habían hecho. Claro que sirvió, porque bueno, sentaron las bases para lo que Meyer hace. Retoma esa periodicidad de los elementos, pero él va un poquito más allá y ahora los empieza a organizar en base a su volumen, a ese tamaño que tenían los elementos, porque se da cuenta que los elementos de la tabla periódica, todos, absolutamente todos, diferencian en su volumen. ¿Qué significa esto? Bueno, fíjate bien aquí lo que vamos a hacer. Vamos a colocar del lado izquierdo de esta columna, o de este cuadro de comparación, vamos a anotar los elementos en desorden, y del lado derecho vamos a colocar los elementos de acuerdo al ordenamiento que Meyer hizo en ese tiempo. Claro, esto es una explicación muy sencilla, muy rápida, pero basta con que entendamos lo esencial de esto. Y esto que estoy colocando son los átomos, son los elementos, perdón, de esa tabla que había en ese entonces. Bueno, de hecho no se había organizado una tabla como tal. Y si te das cuenta, bueno, con mucha imaginación, cada círculo es de diferente tamaño y estaban así revueltos, ¿no? Estaban así revueltos, así mezclados, porque bueno, así es como estaban en existencia o en estudio. Pero entonces Meyer lo que hace es empezar a ordenarlos en base a su tamaño. Utiliza mucho tu imaginación, yo sé que no soy bueno dibujando, pero entonces aquí este ordenamiento que estoy haciendo va aumentando de tamaño cada vez más y más y más y más. Entonces ese ya era un gran paso, porque había un ordenamiento en base a su volumen. Ahora, los organizó obviamente de menor a mayor volumen. Tú quizás te preguntarás, ¿por qué varía ese volumen? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Fíjate bien. Ahora, vamos a dar un paso más, y ahora viene un ruso de nombre Mendeleev, así es como se pronuncia. Y pues bueno, este ruso aprovecha los conocimientos, aprovecha los estudios de sus compañeros científicos. Te estoy hablando del mismo año, de 1869. Y él ya no organiza los elementos, no solamente organiza los elementos en base a su volumen, sino que Mendeleev se da cuenta que no solamente van creciendo en su tamaño o en su volumen, sino que él lo que hace es organizarlos también en base a su masa, es decir, en base a cuánto pesaba cada uno de esos elementos, dándole una periodicidad. Aún seguimos hablando de periodicidad, y la periodicidad es tan importante que de ahí que la tabla se conozca como tabla periódica. En otro tutorial vamos a ver cómo se organiza la tabla periódica actual. Y entonces él organiza los elementos, te decía yo, en base a la masa de cada elemento. Entonces fíjate bien lo que voy a hacer aquí. Recordarás rápidamente que un elemento
contiene átomos y los átomos en su interior tienen protones, neutrones, electrones, que son los elementos esenciales de un átomo y de cada uno de los elementos. Te estoy hablando de que entonces Mendeleev ya estaba organizando alrededor de 63 elementos. No abarcaba toda la tabla periódica que hoy conocemos y los elementos que ella la componen, pero ya era un gran avance porque ya había una organización más detallada y esta organización era vertical, es decir, de arriba hacia abajo. Y entonces los empieza a organizar de esa manera. Cabe mencionar que esta organización vertical no es la organización de la tabla periódica actual, pero ya hablaremos de eso. Y entonces los va organizando así, en base no solamente a ese tamaño, sino en base a ese volumen y a esa masa o ese peso que tenían los elementos hasta ese momento. Pero bueno, hace ratito había yo propuesto el preguntarnos el por qué en base a su masa. Y te mencionaba yo que cada elemento, cada átomo, tiene en su interior, en su núcleo, diferente cantidad de elementos. Recordemos que dentro del núcleo, que es esa parte central del átomo, existen protones y existen neutrones. Entonces este átomo tiene un protón y un neutrón. Es de un tamaño. Pero ¿qué pasa con los elementos que tienen en su núcleo más de un protón y más de un neutrón? Es obvio que el tamaño debe ser mayor y así van creciendo de tal manera entonces que él pudo organizar estos elementos en base no solamente a su volumen sino a su masa también. De ahí que podemos decir, de acuerdo a este esquema sencillo, que la masa 1 y el volumen 1 es menor que la masa 2 y el volumen 2. Esto se entiende perfectamente. Bueno, entonces esto ya había permitido que Mendeleev organizara mejor esta primera tabla y bueno, tuviera la sociedad científica tuviera un mayor conocimiento, aunque había errores. Había errores, te decía yo que bueno, los conocimientos que se aportaban no era de una gran cantidad de científicos, 1, 2, 3, unos cuantos, a diferencia del día de hoy. Y bueno, también no había la tecnología que hoy en día hay y en donde, pues bueno, es obvio que había mayor número de errores en ellos. Bueno, recapitulando entonces, vamos a recordar así rápidamente el hombre antiguo. Recordarás entonces que el hombre antiguo había 4 elementos para él, de acuerdo a lo que conocía, de acuerdo a lo que observaba, que eran el agua, la tierra, el fuego y el aire. Muchos años después, ¿verdad? Llega Dobereiner. Aquí en esta línea del tiempo vamos a recapitular todo de lo que hoy hemos hablado. Y bueno, Dobereiner forma las triadas, esos grupos de 3 elementos que guardaban características entre sí. Pero no era suficiente, es entonces que llega Newlands. Newlands hace algo similar a las triadas, pero él propone la ley de las octavas, y aquí es donde entra el término de periodicidad. Y esta ley de las octavas, bueno, pues te decía que cada 8 elementos había nuevos elementos, nuevas características, pero había elementos que no entraban ahí, como que andaban por ahí sobrando. Llega entonces, después de Newlands, pues llega Meyer. Meyer, bueno, lo que hace es nuevamente aprovechar esa periodicidad y recordando rápidamente, bueno, pues organiza los elementos por su volumen atómico, pero no era suficiente, y es entonces que llega a la historia de la química Mendeleev, ese ruso que no solamente los organiza por su volumen, sino que se da cuenta que aumentan en volumen porque aumentan también en masa. Se vuelve a dar esa periodicidad y bueno, los organiza en base a su masa, cosa que ya explicamos el por qué. Pero aún así, ¿qué crees? Que a pesar de lo que hizo Mendeleev, había huecos. Te explico rápidamente a qué se refieren estos huecos. Recuerda rápidamente que los organizaron de manera vertical y esas líneas horizontales que estoy poniendo es porque había huecos y así lo siguen organizando. Pero ¿a qué se refiere eso de los huecos? Imagina que es una fila de alumnos, como cuando acaban los recesos y los forman, pero si fulanito, menganito o perenganito faltó hoy, dejas ese hueco y el que sigue detrás de él. Entonces, estos huecos se debía a que aún no habían sido descubiertos
todos los elementos que hoy conocemos, por eso es que dejaron esos huecos. Bueno, chavos, pues te doy gracias por poner atención a este tutorial, espero te haya servido, espero te sirva para próximas tareas. Gracias por tu atención, no sin antes recordarte que debes estudiar, debes practicar y debes repasar. Desde Banting, bueno, pues muchas gracias te doy, te esperamos aquí para la próxima. No te desconectes, vendrán nuevos tutoriales sobre la química. Nos estamos viendo, chavos.